RCN, Canal 40, presenta. Nosotros nos quedamos de ver, los tres hermanos, o sea, mi hermana la mayor, mayor que yo, mi hermanito y yo, nos quedamos de ver en la iglesia a las 6 de la tarde, porque cada quien venía de rumbos diferentes. Yo ya no vivía en la casa, estaba casada, no vivía en la casa. Mi hermana sí vivía aquí, pero tenía otras actividades, y mi hermano se fue con sus amigos. Estos amigos eran amigos de la primaria, no de la vocacional, eran amigos íntimos, tenía un conjunto con ellos, conjunto de rock. Tocaban horrible, ¿no? Pero bueno, él tenía su conjunto de rock. Y se fue con ellos, de hecho de aquí salió con ellos. No sé si dijo que iba a la marcha o no. Mi hermana salió por su lado y nos quedamos de ver allá. Mi hermana logró encontrarlo antes de que empezara la masacre. Logró encontrarlo y juntos se fueron hacia la iglesia para poder encontrarme a mí. Yo no pude llegar, nosotros llegamos atrás del ejército y ya no nos permitieron entrar. Entonces yo nunca lo volví a ver. Guillermo Rivera Torres tenía solo 15 años cuando 3 disparos cegaron su vida aquel miércoles 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Aquella tarde, el ejército disparó por más de 2 horas contra una multitud desarmada. Se habló de 20, de 30 y hasta de cientos de muertos. 2 comisiones de investigación, una creada en 1993 y la otra en 1998, no han podido precisar la cifra real de víctimas de aquella tarde de lluvia y balas. Estuvieron ahí y mi hermana estuvo con él cuando empezaron a tirar hacia la manifestación. El ejército empezó a ametrallar la manifestación, el mitin, y lo hirieron. Fue de los primeros que hirieron, ¿no? Según podemos reconstruir después. A mi hermano le dieron 3 balazos, uno de ellos en el estómago. El balazo del estómago era con una bala expansiva, los otros no, nada más el del estómago. O sea que fueron varias armas las que dispararon en contra de él, en contra de todos, ¿no? O sea, asesinaron ahí a muchos, ¿no? Se registraron, según recuerdo, por parte de la Comisión de la Verdad, 72 muertos. ¿Cómo se hace este registro, Paco? Vas verificando testimonios y cruzas testimonios. Entonces descubres que el cuate que vio muerto, tal cuate, abajo de las escaleras de no sé quién, que se llamaba José, puede ser el José Martínez, cuya madre envió una carta diciendo que lo habían asesinado en Tlatelolco y que luego le habían obligado en el registro civil a decir que había muerto por muerte natural. Porque a este nivel llegó la falsificación, bajo amenazas a los padres, ¿sí? Entonces vas estableciendo un poco, con todo este cúmulo de informaciones de muy diverso origen, ¿no? Aquí hay una foto donde se ven 4 muertos, ¿no? Pues esta muchacha puede ser la maestra de primaria de la que hablan, ¿no? Y alguien dice, sí es, espérate, va a confirmar. Entonces la comisión trabajó en esta especie de difícil pantano, con nombres, apellidos, profesiones, oficios, escuela en la que estudiaban, edad, etcétera, etcétera. Creo que la comisión recogió 46 muertos. Y luego había otros 20 y tantos
cuyos datos eran más imprecisos. Hubo versiones, la versión oficial que decía que 23 muertos, otra que subió a 40, en fin, hubo quienes lo hicieran de muchos cientos de muertos, que tampoco fue así. Y si el ejército hubiera llevado realmente la indicación de acabar, de masacrar, hubieran sido muchos cientos, probablemente varios miles, había varios miles de asistentes al evento de Tlatelolco. Sin embargo, no fue así. Creo yo que una cifra bastante aceptable, sobre todo porque hemos encontrado también testimonio en el exterior de cuántos fueron, quedan alrededor de 121, 125 muertos, cadáveres, ¿sí? Hay muchos no identificados. 30 años después, un monolito de piedra en la Plaza de las Tres Culturas registra para la historia el nombre de solo 20 personas, las únicas de las que se pudo comprobar su muerte en Tlatelolco. Entonces nosotros tomamos un criterio extremadamente estricto. Durante el movimiento murieron muchos compañeros en distintos momentos y por distintas razones. Y desde luego que por todos ellos tenemos la misma dolor. Pero en Tlatelolco no era posible incluir todos los nombres de conocidos nuestros, sino exclusivamente los estudiantes y compañeros del pueblo que con toda rigor documentalmente se podía asegurar que habían fallecido en Tlatelolco. Y para eso recurrimos al archivo del ingeniero Javier Barrosierra, que muy amablemente nos lo facilitaron, y entonces hicimos una lista depurada con mucho detalle, de manera que no se pudiera discutir la certeza de que esas personas habían fallecido ahí. Y así elaboramos una lista de 20 nombres solamente. Mi hermana empezó a gritar cuando se dio cuenta de que él estaba herido, empezó a gritar pidiendo un médico. Y había entre los estudiantes, había médicos, ¿no? O estudiantes de medicina, y consiguieron que lo sacaran de ahí. Lo sacaron, pero se lo llevaron al hospital militar. Ahí intentaron operarlo, no se consiguió nada y murió casi inmediatamente. Nosotros llegamos como a las 11 de la noche, nos dijeron, mi mamá estaba sola, muy mal, ¿no? Y nos fuimos para la delegación. Estuvimos ahí, llegamos, estaban los policías, estaban borrachos, estaban jugando frontón prácticamente encima del cadáver y de mi hermana, que estaba en calidad de detenida y además en un estado de shock terrible, ¿no? Ella y yo nos culpamos mucho de la muerte, ¿no? De mi hermano porque la familia sí nos lo hacía pensar, pero también porque sentimos que nosotros fuimos las que influimos más en este cambio de la forma de ser de mi hermano, ¿no? A partir de prestarle libros, a partir de ver que nosotros estábamos integradas a cuestiones políticas, etcétera. En 1968, el gobierno de la República estableció entre 30 y 40 la cifra oficial de muertos en Tlatelolco. 9 años después, y ante la incredulidad generada por esa cifra, el ya entonces expresidente Gustavo Díaz Ordaz exhortó a denunciar otros nombres y apellidos en caso de que la cifra fuera mayor. No se sabe de alguien que haya respondido a su exhorto. Porque los estoy emplazando, pero si hacen la lista, no voy a admitir que hagan la lista con nombres inventados, que cojan 2, 3 páginas del directorio telefónico.
Vamos a comprobar ese nombre, a qué hombre correspondía y dónde está el hueco. El hueco no se puede destruir. Cuando se trata de destruir un hueco de ese se agranda. Porque para que no quede el hueco en la familia había que acabar con la familia. Es absurdo eso. La acción represiva de Tlatelolco buscaba y logró imponer una parálisis fuerte sobre un sector con el terror, y particularmente las familias que fueron directamente afectadas, las familias de los compañeros fallecidos, lo sufrieron de una manera más grande. Los relatos de la identificación en la morgue, en las delegaciones, y de algunas visitas, amenazas, etcétera, pues son muy graves, y digamos era un silencio impuesto por el terror. Fue hasta la madrugada siguiente cuando finalmente un barrendero nos hizo favor de avisarnos que estaban sacando el cadáver escondidas por la parte de atrás. Y bueno, entonces lo que hicimos fue perseguir así como de película policíaca a la ambulancia, porque jamás nos avisaron que estaba sacándolo. Estaban tratando de desaparecerlo. En el médico forense no lo podían negar, porque al entrar te tropezabas con los cadáveres, o sea, las planchas eran absolutamente insuficientes. Ahí es en donde la cifra es absurda, ¿no? Porque las planchas del servicio médico forense eran insuficientes y había cadáveres en el suelo amontonados. Entonces era imposible negar que allá había cadáveres. Lo que sí te ponían 20 trabas para dártelos, ¿no? Desde esto de que tenían que reconocerlo. Yo fui una persona que no reconocía a mi hermano, porque estaba tan mal que no me negaba a entender que de veras era mi hermanito. Entonces, cuando yo dije que no era, el policía casi me felicitó, ¿verdad? Porque entonces no me tenía que dar el cadáver. Pero afortunadamente iba mi hermana, iba Daniel, y ellos dijeron que sí, y por supuesto después tuve que rectificar y decir que sí, y nos lo dieron, pero era un trámite muy grande, ¿no? Muy tortuoso totalmente. Muchas historias se cuentan sobre las víctimas anónimas del 2 de octubre. Se dice que mucha gente fue llevada al campo militar número 1 y nunca se le volvió a ver. Se dice también que muchos cadáveres fueron incinerados y otros más arrojados al Golfo de México desde aviones militares. ¿Hasta dónde llega el mito? ¿Dónde empieza la verdad? Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que se hicieron desaparecer los cadáveres, se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. La comisión tuvo acceso a un informe, a mí me parecía muy, muy serio, de una persona que vio un hangar lleno de cadáveres que fueron arrojados en un vuelo nocturno en el Golfo de México la noche del 2 de octubre. Lo que pasa es que no pudimos encontrar un segundo testimonio que confirmar o verificar. Eso de que se incineraban cadáveres y esas cosas, creo que hay mucho de mito. Por eso yo creo que la defensa debía hacer un esfuerzo y abrir y mostrar, decir, a ver, ¿quiénes fueron los desaparecidos? Fulanos, nombres, vamos a buscarlos. Se dice que no se hace porque el terror todavía existe. Bueno, pues ¿no? que se haga en beneficio de México, que se haga en beneficio del ejército, para que se aclaren esas dudas, ¿no? Y que se castigue si hubo algún exceso, que pudo haberlo habido, ¿por qué no? Yo no voy a decir que todos somos unos santos, no, pudo haberlo habido, digo lo que yo viví. Esa versión, por ejemplo, bueno, no está muy difundida, no es muy conocida tampoco, ni tampoco creo que esté muy investigada. Como historiador, por ejemplo, ¿qué tanto podemos creer ese tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, sería muy grave realmente que eso hubiera sucedido, ¿no? ¿Te parece eso más grave, que de repente te obligan a decir que tu hijo murió de una infección intestinal? No, me parece todo igual de grave, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo, pues, ¿no?
El primer muerto del 68, el parte médico decía que se había intoxicado por queso en una tortería y tenía una fractura de cráneo. Era un estudiante de la ESCA del Poli. Esa es la historia del 68, la mentira oficial contra la realidad. Lo mismo sucedió, o sea, nos amenazaron, si queríamos decir la verdad y además fincar responsabilidades, no nos darían el acta, el cuerpo. O sea, en el acta no podía quedar asentado eso. De hecho, yo no sé qué quedó asentado en el acta. Él veía la justicia del movimiento, pero al mismo tiempo le daba trabajo entender que la otra parte de la familia, o sea, mi mamá y mi hermana mayor, condenaban ese tipo de cosas, ¿no? Y para él era muy contradictorio. Él incluso escribía acerca de esas contradicciones. En uno de los pocos testimonios escritos por fuentes militares, el coronel Manuel Urrutia recogió las declaraciones del general José Hernández Toledo, quien estaba al frente de las fuerzas militares el 2 de octubre. En entrevista, Hernández Toledo aseguró que el ejército cayó en una emboscada y si usó las armas fue en legítima defensa. O sea, la realidad, lo que yo conozco de lo que platicaron algunos compañeros, es que después de que comenzó la balacera que inició en el edificio Chihuahua hacia la plaza, ¿no? Los compañeros vieron cómo los soldados comenzaron a disparar y lo que hicieron fue dispararles a los soldados en el sentido de tratar de proteger, bueno, dentro de lo que habría a la gente, pues, ¿no? Eso fue lo que sucedió, ¿no? Ahora, esto no se haya hablado mucho de esto, es precisamente por lo delicado que fue la situación. O sea, sí se habló por parte del gobierno de que había gente armada en el 2 de octubre. Y ellos eran los que habían iniciado la agresión. Entonces, en cierta medida, o sea, puede uno explicarse por qué en ciertos dirigentes del CNH han estado diciendo que no fue la gente armada, ¿no? ¿Qué tipo de armas llevaban entonces los brigadistas? ¿Eran armas así? No, pues eran 22, creo que las más sofisticadas eran 38, ¿no? Yo tengo la impresión, a través de aquellos años y de ahora, de que del lado de los estudiantes, algunos iban armados. No, sin duda alguna que fueron armas de pequeño calibre, posiblemente pistolas 22, pero sí había algunas armas del otro lado. Tan es así que hubo soldados muertos. El batallón Olimpia tuvo un muerto, un cabo, que murió a consecuencia de un balazo que no fue un balazo militar. Desgraciadamente, y como es lógico pensar, había la mayor parte de los soldados, que eran cientos, pues estaban armados, como era lógico, y el poder de fuego, el volumen de fuego de los soldados fue terriblemente abrumador contra los civiles. Corrimos, inmediatamente la gente de manera espontánea se tomó de las manos y nos tomamos de las manos porque éramos la última fila, precisamente donde iba entrando el ejército. Corrimos, escuchábamos nosotros en un momento determinado el tableteo y nos tirábamos a la plaza pensando que podríamos herirnos. Terminaba ese tableteo de balas, nosotros nos levantábamos y seguíamos corriendo. Así lo hicimos muchas veces. Una situación terrible, se tropezaba uno con cuerpos, se tropezaba uno con ropa, con zapatos. Es increíble cómo en una carrera de este tipo, esta plaza se llenó de zapatos. La gente tiraba los zapatos, se les caían los zapatos, no sé, pero era impresionante. A mí me impresionó la cantidad de zapatos de todo tipo. Yo sí creo que había la determinación de terminar en alguna forma, no tan violenta desde luego, esto se salió de las manos y se creó una situación que nadie lo pensaba, ¿no? Pero sí yo sí estoy seguro de que se trataba de terminar de una forma radical con el problema para poder llegar a las Olimpiadas sin una situación tan difícil como la que estábamos viviendo desde el mes de julio, ¿no? El general Hernández Toledo dijo al coronel Urrutia:
Ni siquiera llevábamos las armas abastecidas con cartucho, pues la orden que cumplíamos era estrictamente en el sentido de no hacer fuego. Tan es verdad esto, que pensar lo contrario sería tanto como suponer que nuestros soldados carecen de puntería y que a una distancia de 50 a 75 metros no pudieron, disparando contra la multitud, obtener más de una veintena de muertos, lo cual es falso y absurdo por completo, pues cada bala que hubiésemos disparado contra gente inocente hubiese herido o matado, cuando menos, a 4 personas. Yo nunca caí o sea, nunca encontraron una ambulancia militar que me pudiera llevar. Se cansaron y me metieron en ambulancia de la Cruz Verde, en un huequito de veras imposible de pensar que yo hubiera cabido ahí, pero bueno, esa fue la manera como yo llegué al Rubén Leñero. ¿Cómo vi el Rubén Leñero? Estaba totalmente lleno de gente por todos lados, no había lugar donde sentarse o donde ser atendido. Hasta como 3/4 de hora después me tocó a mí que me revisaran la herida. El que me lo revisó dijo que no tenía yo nada, me limpiaron, me lavaron y me cosieron la herida y me pasaron al Ministerio Público en calidad de detenido. Desafortunadamente, las cabezas más importantes de este drama militares han muerto. El general Marcelino García Barragán murió hace años, el general Crisóforo Mazón Pineda, comandante de la Brigada de Infantería, murió hace años, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Mario Ballesteros Prieto, murió hace años. Ellos tres son sin duda alguna, o fueron sin duda alguna, elementos muy importantes en ese día. Quedan vivos el comandante del Batallón Olimpia, general Gutiérrez Gómez Tagle, el comandante del Batallón de Paracaidistas, el general Hernández Toledo, queda vivo el general Gutiérrez Oropesa, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial, que sin duda alguna también jugó un papel y se dio cuenta de muchas cosas muy importantes. Pero de las tropas que estaban allí no había tropas del Estado Mayor Presidencial, allí había tropas del Ejército, la Brigada de Infantería, el Batallón de Paracaidistas y otras tropas. De ellos, los responsables eran fundamentalmente el secretario de la Defensa, el jefe del Estado Mayor, Mario Ballesteros Prieto, el comandante de las tropas en ese momento, que era el general Crisóforo Mazón Pineda, y el comandante del Batallón de Paracaidistas, que era el general Jesús Hernández Toledo. Ellos eran. Pero, ¿quién dio? Si hubiera habido una orden de abrir el fuego, sin duda alguna debió haber venido de los canales de la Defensa, secretario, jefe de Estado Mayor, comandante de la Brigada de Infantería. Ahí está. Desgraciadamente esas personas han muerto, ¿no? Mi mamá murió el 12 de enero y era evidente, ¿no? O sea, mi mamá había perdido a sus padres, perdido a su marido, pero la muerte de un hijo no la pudo soportar. Entonces Díaz Ordaz mató no solo a mi hermano, sino también mató a mi mamá. Mi hermana, la mayor, la que sigue de mí, la que estuvo con él, se fue de México, se fue del país, hasta la fecha no ha regresado. Le impactó en una desconfianza hacia todo lo que sea gobierno y todo el país incluso, ¿no? Un rechazo muy fuerte. Ella no ha regresado. En pocas palabras, se desintegró la familia o lo que quedaba, ¿no? Se exageró mucho la cantidad. Yo sí te decidí decir. Creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron. Eso es una cosa, una exageración enorme. No fue así. ¿Tiene alguna cifra de cuántos muertos? Puede haber sido alrededor de 30, realmente, yo creo. Y algunos soldados, algún oficial herido. Por eso en la Universidad de Michoacán, cuando se pidió un minuto de silencio, yo dije, sí, por los estudiantes y los soldados muertos. Aquí no cayó muy bien eso, ¿verdad? Aunque el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió íntegramente la responsabilidad de los hechos del 2 de octubre, muchas dudas quedaron sobre la actuación del entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien 30 años después asegura que nada tuvo que ver en la solución que se dio al conflicto estudiantil. Yo expresé que el movimiento de tropas siempre se generó por su comandante supremo, que es el presidente de la República. Sería
muy lejos de la realidad pensar que cualquier secretario de Estado lo hubiera hecho. El asunto es muy complejo. Hay quienes afirman que usted fue el principal instigador, digamos, Sí, de los ¿cómo hechos no? del 2 de octubre. Sí, bueno, qué bien que hablemos de eso, pero como el principal instigador. Hay gente que Bueno. dice que usted, Luis M. Farías concretamente, declaró en alguna fecha que usted le llenaba de la cabeza de No. cosas al licenciado Díaz Pero Ordaz. ¿cómo se le llenaba de cabeza un hombre de tanta experiencia y también informado? No fue así, de ninguna manera. Licenciado, pero usted tenía todos los hilos, digamos, de la política interna. Bueno, sí, hay mucha información y mucha intervención en muchos de los asuntos propios de la Secretaría. En ese conflicto lo atendió directamente el presidente, no podía ser de otra manera. Los líderes de aquella época siguen diciendo que usted fue uno de los, insisto en la cuestión de los seguirán instigadores, diciendo, porque... está en libertad de seguir diciéndolo. Bueno, nada más No quiero tiene otra completar, porque sí. ellos manejan que, bueno, usted como secretario de Gobernación manejaba la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad era la encargada de transmitir todos los informes, todos los, digamos, los resultados de sus Pero investigaciones. yo no producía los informes de la Dirección Federal de Seguridad, lo recibían muchas dependencias oficiales de la Presidencia de la República para abajo. Y con una gran rectitud estuvo a cargo de una gente tan recta y tan leal al régimen y a las instituciones como don Fernando Gutiérrez Barrios. Una persona muy cercana al general Marcelino García Barragán declaró este año, hará unos 3 meses, que usted engañó al ejército el 2 de octubre, que usted le llamó al general Marcelino García Barragán, pidió que el ejército se desplazara a Tlatelolco, le dijo que el licenciado Díaz Ordaz lo había ordenado y 2 horas después le pidió que lo retirara. No, de ninguna manera, no. Simplemente yo me enteré ya que se había creado el conflicto allá, no fue de otra manera realmente. ¿Por qué cree usted que se han dicho todas estas cosas, licenciado, si las niega todas? Bueno, no. La cosa es esta, en las complejidades de la política. Pues cuando resulté candidato, muchos no quedaron tranquilos. Y después, en la sucesión, 6 años después, otros no quedaron tranquilos. Eso explica mucho en las actividades políticas. Documentos y testimonios obtenidos por la Comisión Legislativa para investigar los sucesos del 2 de octubre dan cuenta de la difusa actuación del secretario Luis Echeverría durante el movimiento estudiantil. En una entrevista publicada por la revista Proceso, el cineasta Servando González aseguró que las órdenes para filmar los hechos de Tlatelolco salieron directamente de la oficina del secretario de Gobernación. Yo no intervenía con los fotógrafos. Realmente yo no he visto más filmación que una que se proyectó por televisión, una película que hizo la Secretaría de la Defensa. Así es. Yo conozco a Servando González, pero como el autor de ¿qué? De Yanco, de Viento Negro, como un director profesional, no como un fotógrafo. ¿Y entonces por qué le dijo esto a la revista Proceso? No sé por qué se lo dijo. ¿Usted cree que toda la gente entonces lo ha calumniado a usted, licenciado? No, ¿Cuál es una su calumnia. versión de...? Pues cómo iba yo a mandar hacia el fotógrafo, ve y haz esto. Como secretario de Gobernación, ¿qué sabía usted, licenciado? ¿Qué esperaba el 2 de octubre? Realmente nada en particular porque había habido muchos incidentes. Seguramente el movimiento iba terminando por su propia inercia, es la impresión que yo recuerdo haber tenido, nada más. ¿Usted estuvo de acuerdo con la solución que se dio al movimiento estudiantil? De ninguna manera. Yo pienso que desde un principio debió haber mayor apertura de todas las autoridades, desde el principio, desde el conflicto aquel entre una escuela preparatoria y una escuela vocacional. ¿Y por qué no para que se analizaran los problemas de todo género, ¿no?
más que no el uso de la violencia. ¿Por qué no lo manifestó después del 2 de octubre, licenciado? Pues no tenía una intervención directa en ningún sentido. ¿Pero su desacuerdo con la solución? Bueno, estaba yo un poco marginado, en realidad, ¿no? Y las declaraciones del presidente Díaz Ordaz, el informe 68, el informe 69, el relato más fiel es el que él hizo. Hay que volver a verlo. Si la gente quiere hablar con objetividad y apartarse de todo lo hojarasca de declaraciones que ha habido y confusiones, hay que recurrir a los documentos del presidente, que habló en la forma más amplia, en el informe del 1 de septiembre de 68 y el informe del 1 de septiembre de 69. No es la primera vez que Echeverría se desvincula de los hechos del 2 de octubre. En febrero pasado, el expresidente le dijo lo mismo a la Comisión Legislativa. Sin embargo, las dudas sobre su papel en esta historia no se han despejado. ¿Y usted siente que la historia ya lo juzgó, licenciado? No, la historia es más compleja y pasarán 2 o 3 generaciones para que ponga a cada quien en su lugar. Pueden decir lo que gusten, pero ¿cómo iba yo a manejar y a dirigir al ejército y ordenar que disparara y lo que ocurrió? No fue así. Los líderes, los exlíderes del movimiento estudiantil van a pedir un juicio político en contra suya y en contra del coronel Rosal y en contra incluso del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, de gente que ya murió. Y en contra de miembros del ejército, están en libertad de hacerlo. Pues sí, no tiene remedio, ellos están justificando su actitud. Además, todo está involucrado esto de las elecciones del año, cuya preparación comienza el año entrante. Hay una lucha de los partidos, y al calor de eso mucho se explica, ¿verdad? ¿A usted no le preocupa un juicio político en su contra? No, de ninguna manera. No. ¿Por qué no le preocupa eso? No me preocupa porque no hay ningún fundamento para que haya una imputación tan sin fundamento para ello, ¿no? Realmente así es. Ocho días después de la muerte de mi hermano, o 15, no recuerdo, iba en un camión vestida de luto, porque te digo que mi familia era muy tradicional, entonces teníamos que andar de luto completo, con velo y todo eso, ¿no? Y yo estaba así en el camión, iba al trabajo, cuando se suben unos muchachos a hacer un mitin relámpago, como los que se hicieron durante todo el movimiento. Se subieron y empezaron a hacer su mitin y la gente los empezó a agredir, a llamarles alborotadores, a decir que los muertos no era cierto, etcétera. Entonces yo no tuve más remedio que pararme y decirles que sí era cierto, que tan era cierto que habían matado a mi hermano, pero que no era el único. Y que además, bueno, lo que sigo sosteniendo, el movimiento no empezó ni terminó el 2 de octubre, ¿no? Y antes y después siguió habiendo muertos, que esa es otra de las cosas que hay que rescatar, creo yo. Bueno, fue tan difícil la situación que me tuve que bajar con los compañeros, más bien ellos me obligaron a bajarme del camión porque pensaron que, a lo mejor con razón, que si yo me quedaba en el camión me podían agredir a mí, ¿no? Entonces yo de ahí, bueno, además del coraje que me dio, después saqué la conclusión de que bueno, la gente necesitaba olvidar, necesitaba meterse en la enajenación de las Olimpiadas, etcétera, porque era demasiado brutal el golpe que le habían dado, ¿no? Informes de la Agencia de Inteligencia del Pentágono ubicaron en 350 el número de personas que perdieron la vida en Tlatelolco. La embajada norteamericana habló de entre 150 y 200 muertos, entre ellos 8 militares, 5 más de los que hasta ahora ha reconocido el ejército mexicano. ¿Qué tan confiables son estos informes? Yo creo que si uno, por ejemplo, toma todos los documentos del Departamento de la Defensa, de la DIA, uno ve una coherencia, una lógica, ve cuál es su nicho, digamos, de mercado, cómo su obsesión es con los militares, cómo analizan muy bien qué tropas, cuántas, cómo, etc. La CIA es mucho más laxa en sus fuentes. Uno ve cosas rarísimas, sobre todo en sus reportes de lo que ellos llaman información cruda,
cualquier gente que les llegue a contar algo se la creen. Ahora, creo que los más desconfiables son los de la embajada. Los que están hechos por funcionarios del Departamento de Estado. Ahí se nota realmente una falta de rigor en el trabajo de inteligencia, se lo creen todo, confunden nombres, todos los cables del Departamento de Estado, pero es lógico, ahí son funcionarios más políticos, poco entrenados en el rigor del espionaje y de la inteligencia, ¿no? La Comisión Legislativa para investigar los hechos del 2 de octubre ha recibido más de 200 páginas de información desclasificada por el gobierno estadounidense. ¿Está en esas páginas la verdad de lo ocurrido aquella tarde? Yo creo que los documentos aportan pistas esenciales. El primero que mencionaré es aquel que publicó mi compañero Pascal Beltrán, porque ya llegó ese documento a sus manos cuando yo ya había regresado a Washington, que dice que el general Marcelino García Barragán expulsó de sus labores a 2 generales en 1969 y que la razón de su expulsión, dice claramente este documento, fue que incumplieron sus órdenes el 2 de octubre de 1968. Yo creo que hay una pista clara, es decir, a Luis Gutiérrez Oropeza y Mario Ballesteros Prieto, ambos generales fueron expulsados, dice un documento del Pentágono, fueron corridos por Marcelino García Barragán de sus asignaciones, porque no cumplieron las órdenes que eran observar, sino que hicieron una avanzada de tropas el 2 de octubre. A mí me parece que algo habría que preguntarles a estos generales. Aunque sean documentos del Pentágono, digamos, no tienen credibilidad pensar en estas Ahí versiones. no, ahí eso le digo a usted, no es cierto. El general Gutiérrez Oropeza terminó el sexenio normalmente y el general Ballesteros sí fue relevado, pero fue un mes nada más comandante de zona, y después fue de agregado militar a Canadá. No tuvo mayor problema, ¿no? Me parece también que es muy claro por los documentos que el presidente Gustavo Díaz Ordaz a finales de septiembre había tomado ya la decisión de poner fin al movimiento, sea como sea. Algunos de los documentos que a mí me parecen más confiables, cuando uno lee 10, 15 documentos del Pentágono, se da cuenta que esa gente sí sabía lo que estaba haciendo el ejército. Son muy claros en que a finales de septiembre hay una decisión precisa de Gustavo Díaz Ordaz de acabar con esto. Queda claro también en los documentos, creo que la confusión, que el 2 de octubre hay varios actores. Aunque no resuelven el misterio del 2 de octubre, sí queda claro que hay muchísimos actores. Que algunos de ellos están ahí, sin duda, para aprender a los líderes de 68. Que otros están ahí para provocar. Que los elementos de guante blanco están ahí para asesinar. Queda claro también lo que sabemos por videos, por testimonios, de que cuando el general Hernández Toledo es herido, las tropas quedan sin control y algunas empiezan a disparar descontroladamente en contra de la multitud, que algunos estaban ebrios, algunos estaban drogados. Yo creo que lo que dan los documentos, primero es una descripción de ambiente, pero también son pistas muy claras que si la Comisión Legislativa en México, quien quiera encontrar la verdad, si es que eso existe, quiere averiguar, tendría que seguirlas. Yo creo que no podemos despreciarlas por ser fuentes norteamericanas. Hay locuras también, ¿no? La Comisión al Pueblo de México le va a entregar todo el acervo de esa documentación, tanto documentación nacional como extranjera, puesto que se ha recolectado también en el Archivo Nacional de los Estados Unidos, en el archivo de la Universidad de Texas, en el archivo de la Fundación Lyndon B. Johnson en Austin, Texas. O sea, toda esa documentación va a ser puesta al alcance de los investigadores, de los historiadores y del público en general que quiera tener acceso a ese tipo de información por determinadas causas, determinadas inquietudes. Los historiadores, evidentemente, porque la historia pues tiene que escribirse todavía, ¿verdad? Y entonces eso es lo que la comisión va a aportar al pueblo de México. Mira, yo en ese momento lo que más pensaba era en la venganza. En la venganza, cómo hacerle, cómo hacerlo políticamente. Y eso es lo que también me duele ahora, no haberlo hecho, ¿no? Yo siento que esas muertes, no solo la de mi hermanito, sino todas esas, digamos que fueron bastante inútiles, ¿no?
que fueron bastante inútiles porque no se ha logrado mayor cosa, ¿no? Yo no creo mucho en la democracia actual. A 30 años del 2 de octubre, una gran parte de los archivos gubernamentales están ya en manos del Poder Legislativo. Algunos de los protagonistas de entonces han empezado a hablar. Sin embargo, faltan piezas claves del rompecabezas, piezas cuya ausencia sigue dejando en el terreno de la especulación muchos de los hechos de aquella tarde de lluvia y balas. A 30 años de distancia, ¿usted cree que vamos a llegar a saber esa verdad, por ejemplo, la de los muertos del 2 de octubre? Yo lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil a menos que realmente tuviéramos acceso a la información de las autoridades militares. De otro modo, pues, ¿quién más se ocupó del asunto? Nada más que ellos, ¿verdad? ¿Tú crees que algún día vayamos a tener en México la apertura de esos archivos? ¿Cuál es tu, digamos, percepción? Los periodistas somos muy malos haciendo predicciones. Como ciudadano te diría que me encantaría que supiéramos 68, que supiéramos 71, que supiéramos la persecución a la guerrilla en los 70s, el problema del narcotráfico en los 80s, los nombres de Fobaproa, que ni eso nos dan. Yo quisiera pensar que solo va a suceder cuando las instituciones cambien, ¿no? Difícilmente va a suceder ahora. No creo que una efeméride como la de los 30 años le haga manita de puerco a instituciones que llevan 30 años calladas o a personas como el expresidente Echeverría o como algunos actores del momento. Que se abran todos los archivos del país me parece muy importante. Sí, me parece muy importante. ¿Usted está seguro que saldría limpio si se abren los archivos? Y todo el mundo, y que se aclare esto a fondo, los orígenes del conflicto, las conexiones que tuvieron, todos los jóvenes líderes que intervinieron en el conflicto, las órdenes que recibió el ejército. Yo fui director del archivo, fui director de la Dirección de Archivo e Historia, y algunas veces, el tiempo que estuve ahí, hubo esos intentos. En aquella época escribí un libro, el señor Julio Scherer, que se llamó Los Presidentes, donde él hablaba de estos problemas y hablaba de la actuación que había tenido los halcones, me acuerdo mucho. No se pudieron abrir los archivos. El por qué, eso es una determinación que han tomado los secretarios de la Defensa que han estado al frente de ella en esos años. Yo creo que podrían abrirse para que los investigadores se dieran cuenta de la realidad que hubo, por un lado. Por otro lado, vuelvo a insistir, el ejército es una institución que cumple órdenes, y aquí en este caso el ejército le tocó cumplir con las órdenes. ¿Las órdenes de quién? Pues del secretario de Defensa y del presidente de la República. Han pasado 30 años, 30 años, y la ley mexicana no hace proscribir el delito de asesinato, y mucho menos cuando cobra la forma de asesinato masivo, planificado, etc. O sea que algún día se hará justicia sobre esto. Aparte de la justicia política, de la justicia de la memoria, de la justicia de reconocernos nosotros en ellos, ¿sí? Del aprecio por los que se quedaron y por los que siguieron. Aparte de eso, algún día se hará justicia. A 30 años, bueno, 30 años es mucho tiempo y a la vez puede ser poco, ¿no? Digamos que la herida está cerrada, la herida que te provocó. No, para nada. Para nada, lo sigo sintiendo igual. Ha sido una presentación de CNI, Canal 40.